Muchas gracias. Buena tarde a todas y todos. Les recordamos que las inscripciones a nuestro congreso siguen abiertas por intranet. Esperamos verlos con mucha emoción y felices de hacer networking con cada uno y seguir aprendiendo y actualizándonos en estas múltiples reformas que nos han llegado por un lado y por el otro en cada materia. Y también, si me permiten hacer un anuncio, tenemos una conferencia presencial sobre los contratos mixtos de Pemex que se ha organizado con la Comisión de Derecho Energético y la Academia Mexicana de Derecho Energético. Ojalá también puedan acompañarnos. Se llevará a cabo el 24 de febrero a las 7 en el Club de Industriales. Muchas gracias. Gracias. Bien, mi nombre es Cuitláhuac López Flores, coordinador de la Comisión de Derecho Agrario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy damos inicio a las sesiones académicas de esta comisión correspondientes al año 2026. Nos hemos esforzado desde hace un año que tengo el honor de coordinar esta comisión, de traer temas y expositores de gran calidad, de interés para todos. Yo creo que no es desconocido que desafortunadamente el derecho agrario mexicano, a pesar de la importancia que representa para nosotros, al regular más de un 51% del territorio nacional, es un área del derecho que se encuentra abandonada y que nos ha creado grandes retos. Uno de ellos es que a veces es poco conocido, no conocemos la naturaleza del mismo, lo confundimos, confundimos la distribución de la tierra, la seguridad jurídica para un uso sustentable de la misma, a veces con uso del suelo y con otras cuestiones. Confundimos la vocación social con una vocación económica. Y también a veces da la percepción que estamos en regresión. Hace 100 años, comento dos cuestiones, inicia esta revolución agraria por, entre otras cosas, la propiedad rústica en aquel tiempo estaba en manos de un 4% de la población. Hoy en día, 2026, siglo XXI, estadística del Registro Agrario Nacional, el total de la propiedad social se encuentra en manos de un 4 o 5% de la población. Aunque si bien el número de beneficiarios es mayor, el porcentaje, volvimos a hace poco más de 100 años. Hace más de 100 años, con el actuar de las compañías deslindadoras, hubo un terrorismo, hubo un atentado contra la seguridad jurídica porque llegaron a revisar títulos, a mover mojoneras, y esto nos creó un gran conflicto social. Hoy en día, en el siglo XXI, están llegando casos los que nos dedicamos a esto. Hemos visto demandas que más que el defender un derecho, pareciera ser que se trata de extorsionar a los usufructuarios de la tierra. Por ello es importante y por eso esperaba con gran emoción el día de hoy esta conferencia sobre la seguridad jurídica, sobre la función registral. Hoy en día tenemos un registro agrario nacional como órgano desconcentrado y como garante de esa seguridad jurídica. Bien, si hay cuestiones de interés que tenemos que analizar sobre esta función registral, como lo es si en materia agraria opera la garantía registral, sobre el adquirente de buena fe y sobre otros muchos temas. Y
No hay persona más idónea, yo creo, en todo el país que nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Jiménez Guzmán. Y déjenme decirles por qué. Voy a omitir leer Semblanza, porque es muy extensa y queremos escucharlo, pero solamente diré unos aspectos. Cuenta con estudios, el grado máximo que es el doctorado. Él fue acreedor al mérito estudiantil, tengo entendido, por esta situación. Además de ello, él es académico, imparte clases, imparte conferencias, no tan solo en México, sino fuera de él, en América y hasta en Europa. Él escribe artículos de opinión que son publicados en varios medios, pero además, si no es el único, es de las pocas personas que se puede decir que ha trabajado en 3 instituciones pilares del derecho agrario: en los tribunales agrarios, en la Procuraduría Agraria y en el Registro Agrario Nacional. Y por si esto fuera poco, lo ha hecho en 3 épocas distintas de nuestro país. Lo ha hecho en gobiernos emanados de 3 partidos políticos distintos, donde la forma de gobernar, donde la visión, donde la política pública es distinta. Por eso la Comisión de Derecho Agrario de la Barra Mexicana Colegio de Abogados se siente honrado en que el doctor Jiménez haya aceptado esta invitación, y sin más preámbulo le pido un aplauso para él y le cederé el uso de la voz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecer a la Barra Mexicana de Abogados, a la vocalía de Derecho Agrario, a Cuitláhuac, un gran amigo y también estudioso del derecho agrario, a mi amigo también, el maestro Leonel Pantoja, a las 2 consejeras que me acompañan en la mesa. Y bueno, pues reiterarles que sí, efectivamente, la materia agraria, como bien lo señala de manera de introducción el maestro Cuitláhuac, disculpen ustedes, ha sido olvidada de los planes de estudio de las universidades de nuestro país, lo que ha generado pues un vacío en la formación de cuadros importante. Y ese vacío de la formación de cuadros lo que nos ha llevado es a un desconocimiento de lo que es la propiedad social y cómo se maneja la propiedad social en una como limbo o un hoyo negro que pareciera ser imposible de explorar, aunque realmente es un lugar que ofrece muchas oportunidades y ofrece mucho campo de crecimiento, no solamente a los abogados que se dedican a los temas de empresas, sino también a los que estamos en la administración pública y sobre todo a nuestros sujetos agrarios. Hecha esta pequeña aclaración, pues hablaré un poquito de lo que es en sí el marco general de lo que es la cuestión agraria, el marco de lo que es el Registro Agrario Nacional y bueno, en sí ya los temas que nos atañen, como bien lo mencionó el maestro Cuitláhuac, ya la cuestión en forma y fondo de los proyectos productivos, su planeación, lo que ustedes deben de saber sobre ellos y sobre todo la parte de las características registrales que podrán ser comparadas al derecho civil, pero bueno, en el derecho agrario obtienen una característica distinta. Entonces, comenzamos con la primerita, que es, por favor. Bien, bueno, les voy explicando un poquito en lo que podemos. Las fallas técnicas siempre nos ayudan. Obviamente el fundamento normativo está en el artículo 27 constitucional, que es origen desde la época, digamos, de la Revolución Mexicana. No tengo que abundar mucho en esto. Ustedes saben que el derecho agrario mexicano es único en todo el mundo, en el sentido de la forma en que se gestó por una revuelta social que trajo como consecuencia la equidad y la repartición justa de las tierras en el campo mexicano. La ley del 15 de enero de 1915, del 6 de enero de 1915, establece los primeros fundamentos del reparto agrario y es incluida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ese protosuario artículo 27. En 92 sufrimos una reforma estructural a lo que es la cuestión agraria, en un sentido que apostaba a que el campo pudiera ser más productivo, pero sin atender a las necesidades del campesinado, sino más bien a los intereses neoliberales que en ese momento imperaban. Dentro del ambiente de la Cuarta Transformación, que yo no quiero hablar de temas políticos, se habla que es una contrarreforma
la del 1992. Una contrarreforma que en lugar de traer un beneficio al campesinado, trajo un beneficio a los sectores neoliberales de nuestro país y un detrimento a las clases campesinas. Esta reforma efectivamente introdujo figuras como el dominio pleno, cual no lo veo yo fuera de lugar. Sí, también la conclusión del reparto agrario que era necesaria y sobre todo la organización ya de forma y fondo de lo que es la forma y la vida interna de los núcleos agrarios, los ejidos y las comunidades. El artículo segundo constitucional sufre una reforma hace año y medio que es muy importante y que impacta directamente en el 27 constitucional. El reconocimiento de la comunidad, de las comunidades indígenas con su propia forma de organización, su autonomía y además con un sistema jurídico de protección único, por un lado, y por otro lado el reconocimiento de la comunidad, como le llamamos la propiedad comunal, societario-comunitaria, que pueden invocar las propias comunidades indígenas. Entonces, esta es una reforma transversal que no ha impactado aún en la ley agraria, es un tema que está en discusión, todavía la ley reglamentaria del 2 constitucional no se ha promulgado, está todavía en revisión, pero su impacto va a ser muy importante en todo lo que implica la cuestión agraria. Y obviamente, pues nuestra ley agraria del 92, que pareciera una ley agraria novedosa, una ley agraria que pudiera ser actual, pero ya tiene más de 30 años, duró más tiempo, está durando más tiempo en vigencia que la propia Ley Federal de Reforma Agraria, lo cual pues llama la atención porque todavía hace 10 años hablábamos de la nueva ley agraria, cuando bueno, de nuevo ya no tiene nada, ha sufrido 4 o 5 reformas y no han sido en fondo. Entonces, creemos también que la ley agraria tiene que tener una reforma estructural. Si bien es cierto, tiene que tocarse con todos los sectores de la sociedad, no únicamente desde el punto de vista académico o el punto de vista de la autoridad, sino también consultar a los núcleos agrarios, a las comunidades y hacer la consulta previa libre e informada que nos obligan los diversos instrumentos internacionales en los que México forma parte, ¿no? Hay un criterio jurisprudencial muy relevante que dice que la propiedad social y comunal constituye un régimen especial de naturaleza social, distinto al civil derivado directamente de la Constitución. Esto se ha sostenido en varias tesis aisladas y criterios sobre la naturaleza social del ejido y la supremacía del régimen constitucional agrario. Entonces estamos frente a un derecho social agrario, es decir, un derecho que en nuestro país constituye de los pocos derechos sociales que todavía existen, como es el social laboral. El social agrario también se convierte en el más importante, yo diría, o el que tiene ahorita más énfasis y más alcance a nivel nacional por el número de núcleos agrarios, cerca de 32,000 núcleos agrarios en todo el país y más de 6 millones de sujetos agrarios, ¿verdad? Además de esa cifra que ya mencionó mi compañero y amigo, que es más del 51 o por ahí del 51% del territorio nacional se encuentra en propiedad social. ¿Esto qué implica para el registro nacional? Pues no se pueden aplicar principios civiles en detrimento del orden público agrario. Ya entraré a detalle más adelante con esta parte. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Muchísimas gracias. Bien, México cuenta con una superficie total de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? El 5%, es el quinto país con mayor superficie del continente americano y el 14 a nivel mundial, es decir, tenemos una superficie y además una posición geográfica privilegiada. Tenemos 2 océanos, tenemos la frontera más importante en el lado norte y tenemos un campo amplio de expansión hacia el sur de nuestro continente. La posición privilegiada de México lo hace un país que además tenga riqueza, además de cultural, gastronómica, social, una riqueza en recursos naturales suprema, ¿no? Lo cual nos coloca también en diferentes tipos de ecosistemas terrestres y es considerado también como un país megadiverso al albergar una gran cantidad de especies de flora y fauna, ¿no? Que son protegidas incluso por la UNESCO y por otras organizaciones internacionales en protección del medio ambiente. Existen 3 formas de propiedad, ustedes ya las conocen, la privada, la social y la pública. Y la propiedad social constituye, como ya lo dijimos, un poco más del 50%. El 50.70% es el que tenemos registrado en el RAN al día de hoy. Ustedes también saben que los ejidos se constituían mediante sus resoluciones presidenciales de dotación de tierras y las comunidades se constituían mediante el reconocimiento y titulación de bienes comunales. Es una gran diferencia porque a veces creemos que la comunidad y el ejido son lo mismo y su origen es muy diverso. La comunidad tiene una posesión ancestral que le es reconocida y titulada por el Estado mexicano, en base a los usos y costumbres y la ocupación primigenia del territorio, a diferencia del ejido, que eran
sujetos que habían trabajado para los señores hacendados y que tenían esa posesión y detentación de la tierra y su trabajo, y exigieron que esa tierra les fuera dotada. Obviamente en estos procesos de dotación existieron los procesos también de exclusión de superficies que podían acreditar que eran debidamente constituidas como propiedad privada, que son las exclusiones que se dieron en todo el proceso de la reforma agraria. Bueno, no entrar mucho a detalle, pero sí poner en contexto por qué también hay propiedad privada a veces enclavada dentro de núcleos agrarios o en comunidades indígenas. A pesar de que este reparto agrario concluye en el 92, tenemos en la actualidad un número de núcleos agrarios muy importante y sus propietarios se han incrementado de manera exponencial, derivado también de las resoluciones de los tribunales unitarios agrarios que les han reconocido derechos. No únicamente se han reconocido derechos por el tema de su resolución presidencial o las transmisiones que han tenido, ya sea por sucesión o por otro tipo de actos jurídicos como las transmisiones. Se han dado incorporación de sujetos agrarios y, como les comentaba, cerca de 6 millones de sujetos agrarios habitan en nuestro país. 32.266 núcleos registrados, de los cuales 28.356 son ejidos y 3.310 son comunidades que tienen este régimen de reconocimiento y titulación de bienes comunales. Bien, el RAN, como ya también lo mencionó Cuitláhuac, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y encargado de dar certeza y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en México. Nuestra función es registrar y documentar todos los actos y acciones sobre la propiedad social, para la cual se ofrecen diversos trámites, 55 para ser exactos, y varios servicios registrales y catastrales, que son cerca de 7, para documentar todos los actos que llevan a cabo los ejidatarios y los comuneros. Este objetivo es coadyuvar con el sector en dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra. Es decir, somos los que al final de todos los procedimientos agrarios concluimos con ese documento que da certeza al ejidatario o al comunero que tiene la calidad la cual quiere ser reconocido. Sin ese reconocimiento o esa calidad, pues será un simple sujeto que no tiene un derecho constituido, y esa es la función principal del Registro Agrario Nacional, además de la asistencia técnica, que es algo muy sui generis para cualquier tipo de registro público. Pocos registros públicos tienen la capacidad técnica que tiene el Registro Agrario Nacional de poder mapear todo el territorio nacional. Ustedes saben que los registros públicos de la propiedad son englobados en las entidades federativas. Este es un registro público a nivel federal. Por lo tanto, el trabajo de catastral y del mosaico de la propiedad social a nivel nacional es inmenso. Nosotros tenemos una cartografía pues realmente importante y podemos mapear perfectamente todo el territorio nacional y podemos determinar dónde existe o no propiedad social, podemos determinar si es propiedad privada, si son propiedades que están incluso en invasión, cualquier tipo de característica técnica, lo cual nos hace un organismo no solamente de registro, sino también de asistencia técnica a muchas entidades del gobierno federal. Por favor, si avanzamos. Esta nada más, bueno, aquí nos brincamos la siguiente porque ya está repetida. Sí. Muy bien, ¿cuáles han sido los ejes principales que ha buscado este registro nacional desde que el maestro Luis Cruz Nieva asumió la dirección en octubre de 2024? Bueno, una atención ciudadana más cercana a la gente. Esto por el reclamo que se ha tenido siempre por los sujetos agrarios de que no hay una cercanía por parte de las autoridades en la materia, ¿no? Aunque la Procuraduría Agraria tiene una permeabilidad enorme en el territorio nacional, dadas sus diversas representaciones, sus residencias y ahora sus sedas, aún así el reclamo sigue siendo muy grande porque la cantidad de servidores públicos no es suficiente para la atención que se tiene que dar a los sujetos agrarios. Sumándonos a este esfuerzo, el Registro Agrario Nacional ha implementado diversos programas y características propias para estar en territorio y no en el escritorio. Que hemos implementado las jornadas itinerantes, donde vamos a los ejidos a dar información de trámites y servicios, orientamos a los sujetos agrarios, no nada más como lo hace la Procuraduría, también les damos orientación de carácter registral, no nada más desde el punto de vista asambleístico, para que ellos puedan tener todos sus papeles en orden, sobre todo la lista de sucesión. Es importante hablar de lista de sucesión, ¿por qué? Porque la lista de sucesión es el documento que va generando ahora sí que lo que nosotros llamamos el cambio generacional.
El campo es un campo envejecido, tenemos un campo cerca del 60% de nuestros ejidatarios y comuneros rebasan los 60 años de edad, lo cual hace que la mano de obra sea poco productiva y no haya un reemplazo con sujetos agrarios jóvenes, por otros fenómenos importantes como es la migración, la falta de oportunidades y obviamente pues el crimen organizado. Estos fenómenos impactan directamente en la impartición de justicia, no solamente en la impartición, sino también en la aplicación o llevar a cabo los programas que llevamos desde las diversas áreas del sector agrario. Los jueves agrarios, que es un tema muy interesante porque en este día se abren las puertas de las oficinas del Registro Agrario Nacional para escuchar a todos los sujetos agrarios y que manifiesten todos sus, ahora sí que desde solicitudes que están retrasadas, solicitudes de información y también orientación sobre trámites que a lo mejor no son del registro, que a lo mejor impactan en propiedad privada, pero se les da esa orientación para que ellos puedan estar cercanos a ese tipo de instancias. Y los martes de la mujer agrarista, ustedes sabrán que la presidenta Claudia Sheinbaum, al dictar los compromisos de su toma de posesión, el número 53 de los 100 es el de lograr 250,000 reconocimientos a mujeres en el campo mexicano. Entonces, el martes se ha convertido en un día específico para reconocer a mujeres ejidatarias y comunidades en sus derechos. ¿Para qué? Para que el campo llegue a esa equidad que tanto se persigue por las últimas reformas que se han tenido. El artículo 39 exige la paridad de género en la elección de órganos de representación y vigilancia en los núcleos agrarios, y esa paridad no puede ser una paridad únicamente en la suplencia, tiene que ser paridad en ambos órganos, tanto en de vigilancia y los de representación, pero no en los cargos de suplencia, sino también en los cargos directos. Precisamente hoy platicaba con una de mis directoras una calificación que se hizo de manera positiva, donde los 3 integrantes del comisariado ejidal eran varones y las 3 suplentes mujeres, lo cual violenta el principio de equidad del artículo 39 y esa no puede ser una calificación positiva. Tenemos que revertir la calificación y buscar que la elección se dé con equidad y paridad, generar una nueva elección. Entonces, estos tipos de temas los traemos nosotros muy presentes. ¿Por qué? Porque también la mujer juega un papel muy importante en el campo mexicano. Al haber este vacío de jóvenes y de hombres que se han ido a migrar a otros países, las mujeres han asumido un papel muy importante en la toma de decisiones en los núcleos agrarios. Tenemos muchas presidentas de ejidos y de comunidades que han llevado a cabo acciones relevantísimas, más importantes a veces que las propias de los hombres, ¿no? Y también en una cuestión de características de comportamiento, se ha demostrado que las mujeres tienden a ser menos corruptas, perdón que lo diga, que los varones. ¿Sí? Esto lo hemos podido corroborar en diversas ejercicios que hemos hecho desde la Procuraduría, en los tribunales y también ahora en el Registro Agrario Nacional. Entonces, para nosotros es valioso que la mujer tenga esta participación. Si podemos, bueno, estamos ya en la que sigue. Sí. Gracias. El ordenamiento territorial y la certeza jurídica en los núcleos agrarios es de una importancia suprema para el sector. ¿A qué nos referimos con el ordenamiento territorial y la certeza jurídica? Ustedes sabrán que el ordenamiento territorial no únicamente son los núcleos agrarios, son todas las áreas de urbanización, esas manchas que se expanden al lado de las ciudades, y los únicos lugares de expansión que tienen son los núcleos agrarios. Un ejemplo clarísimo es la Ciudad de México. La Ciudad de México está constituida en sus 16 representaciones o alcaldías, y estas alcaldías en su expansión como mancha urbana han sobrepuesto a los núcleos agrarios, comiéndose esa propiedad social en un ordenamiento desordenado. ¿Qué es lo que busca el registro agrario y el sector? Que ese ordenamiento el ordenamiento territorial sea ordenado. Por eso la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Inventarios de la Propiedad Social, la SOAIP, que preside la subsecretaria Grisela Martínez, está muy de la mano con la otra subsecretaría, que es la de Vivienda y Ordenamiento Urbano. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas tenemos que tener esa idea de que el territorio es unitario. No podemos pensar que el territorio se constituye por propiedad privada y por propiedad social y dejarlos desvinculados cuando hay una compenetración entre unos y otros. Entonces, el ordenamiento territorial se convierte en un tema de total importancia para la consecución de un crecimiento ordenado y para que los núcleos agrarios no pierdan ni su identidad, tanto cultural, de organización interna y también, sobre todo, de toma de decisiones al interior de esos núcleos, o sea, el asambleísmo.
Y otra parte muy importante, construimos nosotros de manera muy relevante en los planes de justicia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos que lleva a cabo el Gobierno de México. Estos planes de justicia, que comenzaron con el plan de justicia para la tribu Yaqui, se han implementado ya 19 planes de justicia, y lo que se procura en esos planes de justicia es que todas las instancias del gobierno federal que están involucradas con la resolución de problemas de esta deuda histórica que tenemos con las comunidades y pueblos indígenas, los incorporemos a darles soluciones certeras, no solamente desde el punto de vista territorial, sino también desde un punto de vista de ámbito, a lo mejor de necesidades básicas, como pueden ser servicios, como puede ser el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a un buen ambiente sano, ¿no? Entonces, estos planes de justicia han tenido una relevante importancia en el gobierno tanto de Andrés Manuel López Obrador como de la presidenta Sheinbaum, y el RAN hace este trabajo de mapeo logístico y técnico de cómo está constituido el territorio para hacer la planeación de todos estos proyectos. Les comento rápidamente como un ejemplo la zona arqueológica de Monte Albán, que es declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es una área delimitada en la que confluyen 5 núcleos agrarios. Estos 5 núcleos agrarios que están certificados, el proceso de certificación es aquel proceso donde ya cada núcleo decidió obtener sus propias áreas de tipo de asentamiento humano, parcelado, uso común y parcelas especiales, y 2 comunidades indígenas. Pero el crecimiento ha sido de manera desordenada en las colonias aledañas a los núcleos agrarios. Entonces, la información que proporcionó el Registro Agrario Nacional sirvió para generar un plan de reacomodo y de organización social y cultural para que se aproveche esta zona arqueológica que está pegada prácticamente al centro de la ciudad de Oaxaca y hacer una interconexión con la ciudad de Oaxaca. Esa es la importancia técnica que reviste el RAN y cómo ayuda también en estos planes de justicia y programas de gobierno. Bien, ahora sí ya entraremos en materia después de introducción de cuáles son las cuestiones que más o menos hemos estado haciendo como institución. Yo lo que quiero impregnarles a ustedes son los aspectos que ustedes deben considerar en propuestas o proyectos que involucren la participación de los núcleos agrarios, sean proyectos industriales, proyectos ecoturísticos, proyectos inmobiliarios, proyectos incluso del gobierno federal, etcétera, donde muchos de los abogados de empresa tienen que participar y tienen que vincularse con la autoridad. Algo que yo he promovido en la mayoría de los foros que he asistido es que la autoridad no puede estar peleada con el capital ni con los proyectos productivos. Al revés, tiene que haber una sinergia y una participación para que estos productivos sean acordes a ¿qué? A un interés común y beneficioso para ambas partes. Lo que ha sucedido en el transcurso del tiempo es que la mayoría de esos proyectos se veían únicamente beneficiados los actores que tenían o mayor poder político o mayor poder económico. ¿Qué es lo que está buscando hoy día este nuevo sector agrario? Que los proyectos productivos participen las personas sujetas agrarias, se prioricen el beneficio equitativo con enfoque de igualdad de género, respeto a la propiedad de las comunidades indígenas y el desarrollo del núcleo agrario. O sea, esos serán, digamos, que las bases con las que nosotros tenemos que sentarnos a una mesa para negociar un proyecto con un núcleo agrario. No en un plan de desigualdad. La Procuraduría Agraria tiene funciones de asesoría en este tipo de proyectos. Obviamente no alcanza a veces el tiempo, pero creo que la ética de tanto los servidores públicos como de los empresarios o de los impulsores de proyectos tiene que estar enfocada a este beneficio común, ¿sí? Hay que tener siempre la certeza de la superficie territorial en la que se planea involucrar un proyecto en propiedad social. Se ofrece por parte del Registro Nacional el servicio de la elaboración de oficios informativos de ubicación de predios, el denominado trámite RAN 01001-A, así lo pueden encontrar en CONAMER y en CENARTIS y ahora en la Agencia de Transformación Digital. Y en ese sentido, nosotros, para que podamos ubicar realmente dónde van a llevar a cabo ustedes un proyecto, lo primero que tienen que saber es en dónde está esa superficie. Porque me pueden decir, yo me presento al territorio, me dicen, no, es que esa superficie, pues, era de un ejidatario, pero la vendieron y luego pasó a manos del gobierno por una expropiación. Entonces, esa expropiación se la dieron al gobierno del Estado. Entonces, es un galimatías lo que nos explican a veces las personas con las que vamos a negociar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tocar base con el Registro Agrario Nacional y ubicar el predio. Existe una aplicación, un aplicativo en la página del RAN que se llama Ubica tu Predio. Si ustedes con su teléfono celular en este lugar se paran
les dice no estás en propiedad social o sí estás en propiedad social, ¿no? Entonces ese aplicativo, si bien es cierto, no nos da las coordenadas UTM y es únicamente referencial, les sirve a ustedes para ya hacer una solicitud formal de qué tipo de propiedad estoy. Hago mi solicitud y recibo mi constancia. ¿Qué es lo que requiero? Las coordenadas UTM. En ese momento hacen la solicitud, se emite el oficio y ya sé en dónde estoy. Si es propiedad social, ¿qué tipo de propiedad social? Si es un núcleo certificado, puede ser que sea parcela, puede ser que sea uso común o puede que sea asentamiento humano o solares. Puede que sea propiedad privada, que esté a lo mejor rozando con el núcleo agrario, pero todavía esté en propiedad privada. O puede ser que sea una ya zona expropiada, que sea propiedad de la nación y esté pagada al núcleo agrario. Entonces, esa parte es muy importante para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto que nosotros nos queramos vislumbrar en el territorio nacional. Pensemos, por ejemplo, y lo he visto ahora en el registro, como ejemplo el tema de las inmobiliarias que ahora están trabajando mucho en el tema de vivienda por el compromiso también que se tiene de entregar 350,000 viviendas en propiedad, características de beneficio social. ¿Qué es lo que requerimos? Pues territorio. ¿Y quién lo tiene? Pues los núcleos agrarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen o lo que están haciendo las inmobiliarias? Se están acercando con nosotros para que les digamos, oye, quiero comprar esta superficie, pero antes de yo invertir, dame la certeza de qué es. Ah, claro. Haz tu trámite, yo te digo, y ya que especificamos qué superficies quieres y dónde las quieres, no hay ningún problema. Yo te acerco con el núcleo agrario, con la Procuraduría, para que brinde una asesoría correcta y sea un proyecto productivo para que sea beneficioso para ambos, ¿no? Ahí ya entra en juego la adquisición del dominio pleno, etcétera, otro tipo de trámites para que esa propiedad social se desegregue de la propiedad privada, de la propiedad social y se convierta en propiedad privada, ¿no? Entonces, es importante esta parte de identificación de la superficie. Como ya se los explicaba hace un ratito, a ustedes pueden ver el logotipo del RAN, que está en el extremo de la presentación, tiene 4 figuras trapezoides, y significan cada uno de los tipos de propiedad que tiene la propiedad social, ¿no? El asentamiento humano, ¿no? El uso común, los solares urbanos y la cuarta, ¿cuál es la cuarta? Las parcelas con destino específico, ¿no? Aquellas que son destinadas a lo mejor para la unidad productiva de la mujer, para la parcela escolar, o otro tipo de parcelas con usos determinados de panteón incluso pueden ser, o para servicios. Muy bien, ya una vez ubicado el predio, y si esta se ubica en uso común, ahí tenemos que tener muy en presente que cuando se trata de uso común, la propiedad es de todo el núcleo agrario, no es de una sola persona. Entonces, esta propiedad tiene que ser acordada en una asamblea. No puede ser decisión unitaria del Consejo de Vigilancia o del órgano de representación. Tiene que en una asamblea establecerse si se va a aportar esa tierra a un proyecto productivo, sea una asociación en participación, sea a una aportación de tierras, siempre con el acuerdo de la asamblea. Y hay que tener mucha precaución en que las asambleas se celebren con las formalidades que exige la ley. El artículo 23 de la Ley Agraria señala cuáles son las asambleas que requieren formalidades especiales y las que requieren formalidades simples. ¿Cuáles son las especiales? Cuando tiene que participar forzosamente un fedatario público, que por usos y costumbres ha sido el notario público, que podrá ser otro fedatario, pero la ley prácticamente y la jurisprudencia ha interpretado que es el notario público. Y las de formalidades simples, donde únicamente el elegido lleva a cabo su asamblea sin necesidad de que esté presente un fedatario público. La segunda formalidad de las especiales es que esté presente un representante de la Procuraduría Agraria, ya sea un organizador agrario, un residente o el propio representante de la Procuraduría. Entonces, es muy importante saber cuántas personas conforman el ejido en base a su padrón, que es otro documento que se expide en el Registro Agrario Nacional, saber si ese padrón está completo y alcanza el quórum para poderlo llevar a cabo. Un gran problema que tenemos hoy día es la falta de conformación de los padrones. ¿Qué sucede? Que fallecen las personas y no se dan las traslaciones de dominio, y por eso es importante la lista de sucesión. Si no hay sucesores designados, se queda la tierra sin un nuevo derechoso que ocupe ese certificado parcelario y ese derecho que dejó ya libre en el ejido. Entonces se va reduciendo el número de ejidatarios, entonces no se alcanza el quórum legal y no se pueden celebrar a cabo asambleas por falta de quórum, dado que no existe el padrón actualizado. Una función importante de la Procuraduría Agraria es impactar todos esos cambios que tienen los núcleos agrarios en fallecimientos, enajenaciones,
incluso separaciones temporales de ejidatarios para que el padrón esté debidamente integrado y sea un instrumento que nos dé certeza jurídica. ¿Para qué? Para celebrar estas asambleas de decisiones muy importantes que se tienen que llevar a cabo en tierras de uso común. Bien, otro tema importante, en el caso de superficies parceladas, ya pasamos a la individualización de la tierra. Ya la superficie individualizada pasó por un proceso de certificación que el primero que se tuvo fue Procede, que fue el gran programa del Gobierno de la República de la década del año 96 al 2000, 2005 aproximadamente, donde la intención era que todos los núcleos agrarios fueran certificados. ¿Qué significa que sean certificados? Los núcleos agrarios existían como esta hoja de papel, así, sin ningún tipo de determinación, era una hoja de papel donde todo era uso común. Y a lo mejor existía el asentamiento humano y se respetaba el asentamiento humano como propiedad privada. Para certificarlo teníamos que determinar, existía al interior lo que llamamos un parcelamiento de hecho. Entre ellos se ponían de acuerdo y decían, bueno, de esta mojonera es de Luis Jiménez, de la mojonera 25 a la 26 es de Leonel. Y así íbamos determinando de hecho. Cuando entran los trabajos de Procede, junto es INEGI, el Registro Nacional y la Procuraduría, certifican cada una de estas áreas y determinan las parcelas y entregan un certificado parcelario que se convierte en el título de propiedad, digamos, si lo trasladamos a la propiedad privada del ejidatario. Y además, lo que quedaba reservado como uso común se dividía en un porcentaje y ese porcentaje también se expedía un certificado de uso común que representa el porcentaje que le pertenece del uso común, es decir, el que sigue siendo de todos, además de su escritura o su documento que garantiza su solar urbano. Ese fue el proceso de certificación inicial, Procede, continuó con el FANAR y hoy en día es el programa Raja, ¿no? Hoy día ya los núcleos a certificar son poquísimos, tenemos cerca de 28,000 núcleos certificados. Los que no se han querido certificar ya son por cuestiones netamente políticas o porque son comunidades indígenas y dicen yo no quiero individualizar, yo quiero seguir en mi vida comunitaria y así nos interesa mantener ese estado y como es un programa voluntario nosotros no nos obligamos. Entonces esa hojita de papel que les mostré en blanco ya se convirtió en las 4 grandes áreas que representa el logotipo del RAN, el área parcelada, el área de uso común y asentamiento humano y por acá parcelas destino específico, ¿no? Entonces, digamos, ese cuadrado ya se convirtió en una forma de determinación al interior del núcleo. ¿Y qué fue originando esto también con el avance del tiempo? Que estas certificaciones no cuadraban con los planos definitivos de dotación de los núcleos agrarios. Muchas veces el plano Procede o excedía o era menos o era más de la superficie que se le había entregado a los núcleos. Entonces los tribunales agrarios tuvieron muchísimo trabajo en poder determinar cuál era la superficie real del núcleo agrario, ¿no? ¿Por qué? Porque los ingenieros de la época, digamos, de la reforma agraria, pues utilizaban teodolitos y hoy en día pues utilizan GPS de precisión milimétrica, por una parte. 2, los programas de Procede, muchos se hicieron en gabinete por la cantidad de trabajo que se tenía y no se iba a territorio, no se iba a campo a hacer las mediciones. Las mediciones eran meramente en escritorio y se sobreponían con otros núcleos. Eso originó conflictos por límites, restituciones de tierras, que hoy en día ya son las menos y se ha logrado ya determinar cuál es la propiedad que tienen los núcleos. Pero hay que recordar una cosa muy importante, la certificación es al interior, nunca al exterior. Nunca va a tener más peso un plano que generó el Procede o la carpeta agraria que le llamamos, a la carpeta básica que fue la que dotó al núcleo agrario, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un tema relevante al momento de litigar o de fijarse en cómo va a ser la característica de la tierra con la que vamos nosotros a estar involucrados en un proyecto productivo. Y bueno, muy importante también la identificación de pueblos indígenas. Es obligación llevar una consulta previa libre y informada, como lo determina el 169 del OIT, un convenio en el que México es parte. Estas consultas, quien ya es experto es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. También se pueden llevar a cabo consultas privadas, no está legislado todavía. Sí, gracias, qué amable. No está todavía, digamos que legislado, creemos que en la ley reglamentaria va a venir ya legislado cómo se van a llevar a cabo estas consultas, también desde el punto de vista privado, ¿no? Si podemos cambiar lámina, por favor. Ahora, algo muy importante, el artículo 59 de la Ley Agraria señala que es nulo de pleno derecho cualquier parcelamiento que se lleve a cabo en bosques y selvas. Es decir, lo primero que tenemos también que determinar, después de que es propiedad social, de que ya fue zona
de uso común, donde todos participan, o parcelada, donde voy únicamente a negociar con una persona, tengo que saber que esa tierra no esté en un bosque o en una selva, determinado por quién, por la autoridad, en este caso ambiental, que es la Semarnat. Y la Dirección General de Suelos de la propia Semarnat es la que determina, bajo sus dictámenes técnicos, si hay o no bosque y selva. Sobre todo para los cambios de destino en las asambleas de limitación de destino de asignación de tierras, es importantísima esta opinión. Y desde ahí ya se da un dictamen donde se determina si hay bosque y selva y se puede parcelar o no. Esas primeras asambleas de delimitación de destino de asignación de tierras, ADAT, como las conocemos en el argot, ya determinaron si hay bosque y selva. Y posteriormente, si se lleva a cabo nuevas asambleas, por ejemplo, una de adopción de dominio pleno, ya no podría, y es un criterio de la Suprema Corte, yo solicitar una nueva opinión técnica si ya se me dijo que ahí no hay bosque y selva. Y eso son asuntos donde hemos, como Registro Nacional, insistido en que ya no se pidan nuevas opiniones, porque además de retrasar los trámites, es contrario ya al derecho adquirido o lo que ha pronunciado la autoridad, ¿no? Entonces, el que no haya bosque y selva es importantísimo para poder cerrar cualquier tipo de acto jurídico dentro de estas superficies. Y el segundo es evitar que se den áreas naturales protegidas, o si está dentro de un área natural protegida o una zona destinada voluntariamente a la conservación, una DBC, tiene que ser apegada al plan de conservación. Este plan de conservación o de manejo ambiental es un plan que genera la propia Semarnat, que nos dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque tampoco es una maldición que haya un bosque o selva. ¿Por qué? Porque puede haber proyectos ecoturísticos que exploten el ecosistema de manera ordenada, de manera pulcra, como son también los programas forestales, ¿no? O sea, todos dicen, no, es que qué depravación cuando van a los cortes de árboles de Navidad en el Ajusco. No, pues es un programa completamente ordenado. O sea, se reforesta y esa es un programa que está debidamente ordenado por la CONAFOR, que también depende de Semarnat. Y esos árboles que se cortan están calculados que crezcan en 3-4 años y se abren determinadas zonas, no se abre toda la zona a que se corten los árboles. Entonces, a veces tenemos una mala concepción de la utilidad que podemos tener de los bosques y las selvas. Igual en las selvas se pueden llevar a cabo proyectos ecoturísticos que no afecten el ecosistema ni alteren el orden, menos en la zona núcleo que determine el área natural protegida, ¿verdad? Otro tema muy importante y relevante que ustedes tienen que llevar a cabo cuando se involucren en proyectos donde participen los núcleos agrarios es que no se esté en excedencia. El artículo 47 de la Ley Agraria nos señala que ningún sujeto agrario puede tener más del 5% del total del núcleo agrario. Es decir, si excede esa superficie tendrá que enajenar esa superficie para estar dentro de lo que es el límite del 5%. Tenemos un proyecto muy importante en Atlacomulco de Zúñiga, en Guadalajara, donde se quiere hacer un proyecto de expansión de la pista del nuevo aeropuerto de Guadalajara, pero la persona que detenta esa superficie está en excedencia. Tiene cerca de 35 hectáreas en excedencia. El consejo que yo le di al grupo aeroportuario del Pacífico, que se acercaron con nosotros para ver cómo le hacían, tener una parcela de 33 hectáreas y una de 6 hectáreas, enajenen esas dos parcelas a un sujeto agrario que sea de la confianza del propio sujeto, porque esas enajenaciones obviamente son entre sujetos agrarios, y aquí tengo que aclararlo, ese tipo de enajenaciones no son entre particulares o un sujeto agrario en particular. Esas enajenaciones que maneja el artículo 80 y 84 de la Ley Agraria son entre ejidatarios. Entonces, ya una vez enajenado, salió de esa excedencia del 5% y ahora sí puede solicitar su adopción de dominio pleno para adquirir propiedad privada. Ahorita abordaré esa parte de lo que es la adopción de dominio pleno, pero es importante que no estemos en la excedencia como un tema también que involucre temas prioritarios. Bien, de acuerdo a la Ley Agraria Mexicana del 45, las empresas, personas morales o físicas, pueden celebrar diferentes tipos de contratos con ejidos y comunidades.
Esto está permitido, es simplemente el uso y disfrute, es usufructo, no es un contrato que nos va a ceder la propiedad, es simplemente la posesión de la tierra. Y es muy común que ustedes vean, por ejemplo en Sinaloa, que es una tierra muy fértil, muchas empresas como Herdes que alquilan superficies a los núcleos agrarios para producir. Estos son esquemas productivos que funcionan. El núcleo agrario recibe un buen rendimiento por esa renta de tierras y a la vez el empresario recibe también una buena producción de un producto que va a ser fácilmente comercializable y de alta calidad. Entonces, este tipo de contratos involucran diferentes tipos de formalidades, ¿no? Aquí ya lo señalamos, el 45 nos señala que lo más importante, eso se me estaba escapando, que la temporalidad de estos contratos no puede exceder de los 30 años y tiene que ser a un proyecto que realmente lo justifique. ¿Por qué? Porque hay proyectos que no justifican los 30 años. O sea, por ejemplo, la tierra normalmente en 30 años va ya a estar deteriorada. Tiene que tener un reuso, una reutilización. Lo más idóneo es que los contratos de ese tipo de contratos sean a 6 o a 12 años. Pero si, por ejemplo, voy a contratar superficies de uso común para instalar torres de energía eólica, pues sí, 30 años apenas, ¿no? Y los puedo renovar. Y la justificación de mi proyecto está en que la producción de energía, por la zona en la que se encuentra ubicada la zona de uso común o la parcela, pues es idónea técnicamente por el ingreso de aire que produce y el nivel de energía que me da. Entonces el proyecto puede ser un contrato a más de 30 años. A los 30 años, y prorrogable a 30 años, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Los requisitos realmente no voy a ocuparme mucho de ellos, porque pues están en los diversos artículos de la ley. Está también el del arrendamiento, tenemos la parcería o mediería y el comodato. Ustedes estos ya los conocen desde el punto de vista netamente civil y no varían en sí en cuanto a las características que se reúnen o los elementos de validez de los contratos. Pero sí, lo más importante es que tienen que ser bajo esa temporalidad y siempre y cuando no haya un traslado de la propiedad. Siempre va a ser usufructo. Un uso, si se dan cuenta del tipo de los contratos que tenemos aquí enlistados, ninguno transmite la propiedad, únicamente el uso, ¿sí? También esto de los requisitos está muy técnica. Mis compañeras luego, cuando me apoyan, lo hacen demasiado técnico. Yo creo que esto es obviable. Me gustaría pasar a cosas más de fondo. Bueno, otros requisitos importantes para dar seguridad jurídica es siempre que ustedes se acerquen a la Procuraduría Agraria. Yo sé que hemos perdido confianza en las instituciones y lo tengo que decir desde el nicho en el que yo estuve, en la Procuraduría Agraria, donde estuve 6 años en la anterior administración como director general de Asuntos Jurídicos y como director general de Conciliación y Servicios Periciales. La percepción que se tenía de los sujetos agrarios de la Procuraduría era que eran personas que no nos ayudaban, que estaban alejados de la sociedad productora o de la sociedad campesina y que no aportaban mucho. Se trató de hacer una campaña muy fuerte y con el procurador Luis Hernández Palacios, ex procurador Luis Hernández Palacios, para concientizar a nuestros organizadores agrarios. Hoy se llaman así, antes se llamaban visitadores agrarios. ¿Para qué? Para que fueran más asertivos y dieran una mejor asesoría a los núcleos agrarios, y no solamente a los núcleos, sino a las personas que se acercaran para llevar a cabo un proyecto productivo sin buscar el lucro, sino el equilibrio. Y nos funcionó, tuvimos unos buenos resultados y dejamos sembrada la semilla. Ahora el procurador Víctor Suárez ha continuado con esta política de acercamiento a los núcleos, creando los CEDAS. Los CEDAS son centros de atención al ámbito agrario que están ubicados muy cercanos a los núcleos agrarios. Antes teníamos las residencias que eran en ciudades, digamos, semicentrales. La representación en la capital y las residencias en ciudades semicentrales con un amplio flujo tal vez de gente, y los CEDAS están ya más cercanos a núcleos agrarios. Y en el CEDAS se da todo este tipo de asesoría y acompañamiento, no solamente por parte de la Procuraduría, sino también de nosotros del Registro Agrario Nacional para las jornadas itinerantes, incluso con el acompañamiento de los tribunales para las jornadas de justicia itinerante a favor de mujeres y de sujetos agrarios. Entonces estamos integrando ya un acercamiento al territorio y un recuperamiento de la confianza por parte del sujeto agrario. Entonces yo les pido a ustedes desde el otro lado, como litigantes, como asesores de corporativos, como gente que participa en proyectos productivos, que se acerquen con confianza a la Procuraduría. Y si no encuentran el eco en la Procuraduría,
quéjense, porque es su derecho, quéjense con las instancias que así lo deben de atender. Órganos internos de control, si tienen mi teléfono conmigo, y yo veré la forma de cómo asesorarlos o cómo reorientar las cosas, ¿no? Eso es muy importante. La segunda, la fe pública. Los contratos deben siempre ser ratificados ante el fedatario público o en su caso ante el Tribunal Notario Agrario para dar certeza jurídica. La fe del notario público da garantía no solamente al sujeto agrario, sino también a los inversores. Siempre les va a dar esa garantía de que los contratos van a tener una oponibilidad ante terceros, por lo tanto es muy importante. En ese sentido se ha trabajado de manera muy de la mano con el Colegio Nacional de Notariado Mexicano en llevar a cabo el protocolo de actos jurídicos agrarios con participación de notarios públicos conforme a la ley agraria. Este protocolo que ustedes pueden consultar en línea les va a dar una orientación muy importante de formularios, sobre asambleas de formalidades especiales, de contratos, de diferentes tipos de actos jurídicos que ya están planchados entre los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional. Si bien es cierto, son para que los notarios los lleven a cabo y los ejecuten, también a ustedes como litigantes o como asesores o como consultores les son de utilidad porque son documentos que pasan, como decimos, la prueba del ácido. Es decir, ya cuando van a presentarse al Registro Agrario Nacional para su inscripción, no van a encontrar una sola prevención porque ya están debidamente aprobados, ¿no? Entonces, les recomiendo que lo consulten y tengan esta garantía de que esos formularios tienen toda la seguridad jurídica y publicidad que se requiere, ¿verdad? Existe también otra forma de asociarnos o de tener participación en la tierra, que es las sociedades rurales. La sociedad rural no se ha visto, les voy a ser bien sincero, en el Registro Agrario Nacional tenemos cerca de 45 sociedades inscritas de diferente tipo, nada más. No ha habido una permeabilidad ni una convicción por parte del empresariado de unirse con el campesinado. El sistema que ha imperado es el de hacerse de la superficie mediante dos procedimientos muy conocidos, que es la aportación de tierras a sociedades mercantiles o civiles por parte de núcleos agrarios o la adopción del dominio pleno. Son dos figuras que les voy a explicar rápidamente. Me brincaría a las sociedades porque realmente no son de importancia. Las dejaremos ahí por si quieren tomar nota de una imagen, si les pueden compartir luego. La presentación está para todo público, no contiene nada que no sea verídico y cierto y aprobado por el registro. Y bueno, comentarles la adopción de dominio pleno. La ley del 92 nos permite o les permite a los núcleos agrarios el transformar su propiedad privada en propiedad civil mediante un procedimiento muy importante que es la adopción de dominio pleno. Pasa por dos grandes procesos. Primero, por la asamblea. Al tratarse de una decisión tan relevante, que es la de que se adquiera la propiedad privada y que pueda afectar el interés colectivo, se tiene que llevar a cabo una asamblea de adopción de dominio pleno, ya sea total, parcial o unitaria, de una parcela o un grupo de parcelas. Obviamente tienen que ser parcelas no uso común para adoptar dominio pleno. La mayoría de las asambleas que tenemos registradas en el Registro Agrario Nacional son de la totalidad de los ejidatarios que integran el núcleo agrario, y en casos muy particulares se hace a casos específicos a la parcela 45 o al fulano de tal o a la parcela 56. Siempre se recomienda que se haga sobre la parcela, no sobre la persona, porque si bien es cierto, la persona tiene en ese momento el derecho, al momento de su fallecimiento deja de tener la aprobación de la asamblea por ya no ser el titular del derecho. Entonces la parcela sí va a tener inherente así el derecho. Una vez que se adopta por medio de la asamblea esta autorización de adopción de dominio pleno, ya viene la adopción de dominio pleno individual, donde cada sujeto agrario autorizado por la asamblea puede solicitar su adopción de dominio pleno al Registro Agrario Nacional mediante un trámite que es el trámite 15, que es el de adopción de dominio pleno, donde presenta una serie de documentales. ¿Para qué? Para convertir su parcela en propiedad privada. Y esta parcela, una vez que reúne los requisitos de una calificación registral que es muy relevante, donde, lo que ya les comenté, no está involucrada bosque y selva,
es decir, está dentro de una área que no es protegida por el artículo 59 y no está en excedencia, obtendrá una calificación registral positiva y obtendrá entonces un certificado parcelario canjeable por un título de propiedad. Ese título de propiedad se cancela ante el Registro Nacional y se lleva a inscribir al Registro Público de la Propiedad o el Instituto Registral, como se le denomina en la entidad federativa. ¿Para qué? Para que se origine la escritura pública, que este primer cambio no tiene un costo para favorecer al ejidatario. La adopción de dominio pleno individual, si no se lleva a cabo el cambio o el procedimiento, únicamente está autorizada, no por antonomasia, no por facto se da el dominio pleno. Tiene que hacerse el trámite forzosamente. Y esta ha sido una de las formas en que ha adquirido mayormente, como ya también lo señaló Cuitláhuac, tierra, propiedad social, otros entes. No voy a decir que todas las adquisiciones de tierras han sido nocivas, sí han fomentado la especulación, han fomentado el acaparamiento, no voy a decir que no, han generado un nuevo monopolio y latifundismo de la tierra en nuestro país, pero gracias a las políticas que se han implementado desde hace 8 años, se ha logrado mitigar un poco esta situación. ¿En base a qué? A procedimientos que lleva a cabo Procuraduría Agraria, donde tiene que existir el dictamen previo del Semarnat, donde no hay bosque y selva, para que asistan a la asamblea de adopción de dominio pleno. Por ejemplo, otro de los mecanismos que hemos nosotros adoptado es que esa adopción de dominio pleno se dé siempre que se trate de un proyecto productivo bien explicado o bien representativo, o que sea un proyecto prioritario de la Presidencia de la República, como puede ser hoy día pues los trenes, ¿no?, que se están llevando a cabo en varias entidades de nuestra República Mexicana. Ese es uno de los mecanismos. Y el segundo mecanismo es la incorporación de tierras al régimen ejidal. Es decir, ahí sí es uso común o pueden ser parcelas, y se toma la decisión de asamblea de aportarlas a la sociedad, a una sociedad mercantil. Este mecanismo no le ha gustado a los empresarios porque no quieren ser socios del campesino. Dicen, no, yo no quiero ser socio, yo quiero la tierra y lo que me interesa es la tierra y no asociarme. Esta práctica nociva lo que ha generado es que se malbaraten las acciones y se dé una mala compra de la tierra. Y a precios irrisorios que ni siquiera cubren un avalúo de INAVI, ni siquiera avalúos comerciales. Y eso también ha llevado al despojo de los núcleos agrarios, y por eso la reticencia también por parte de los ejidatarios y comuneros de poder llevar a cabo estos proyectos productivos, ¿no? O sea, hay que entender de las dos posturas. La postura de que yo quiero tierra para llevar a cabo un proyecto productivo, pero la reticencia de que si ese proyecto productivo tú me vas a dar 2 pesos y lo vas a obtener millones de dólares, pues no se vale, ¿no? Tenemos que ser equitativos, como comencé la parte de los aspectos generales. Siempre hay que buscar la parte equitativa, el beneficio común y sobre todo la equidad social, ¿no? Estas dos formas de adquisición de tierras o su segregación para proyectos productivos han sido muy importantes, ¿no? Entonces quiero yo que tengan todo esto muy presente para cuando lleven a cabo proyectos productivos que involucren propiedad social. Y bueno, 2 temas que son muy interesantes y que específicamente me solicitaron abordarlos el día de hoy es el tema del adquirente de buena fe en materia agraria, y aquí me gustaría hacer un análisis diferenciado para hacer un comparativo entre lo que es la propiedad social y la propiedad privada en este tipo de régimen, ¿no? En el análisis diferenciado podemos decir que en las tierras sin dominio pleno los criterios de los tribunales agrarios han sido en estos 3 sentidos. La buena fe no convalida actos contrarios a la ley agraria. En segundo lugar, no puede prevalecer sobre derechos colectivos. Y en tercer lugar, no desplaza nulidad derivada de violaciones a la asamblea. ¿Se dan cuenta? Esta buena fe está sujeta o está netamente arraigada a la entidad colectiva o el beneficio colectivo que implica el núcleo agrario, a diferencia de la individualización que tiene la buena fe en materia civil. Aquí está digamos como que la principal diferencia doctrinal. El derecho social agrario busca proteger intereses colectivos, y el derecho civil lo que busca es el beneficio del sujeto privado en lo individual, ¿sí? Ahora bien, hay una diferencia. Con dominio pleno, pues ya hablamos de que hay propiedad privada, ¿no? Entonces, una vez adoptado el dominio pleno, se incorpora el régimen social, se inscribe también en el registro público de la propiedad y se aproxima al régimen civil. Aquí sí se puede operar con mayor fuerza el principio de la buena fe registral. ¿Por qué? Porque es netamente ya una propiedad que ya se desegregó de la materia social y pasa a ser propiedad civil. Y la buena fe registral se entiende desde el punto de vista civil individualizado.
La clave institucional o lo que nosotros como institución hemos manejado como un criterio es que la naturaleza jurídica del bien determine el alcance de la protección. Es decir, si el bien ya es social, la protección tiene que ser más amplia, porque así nos lo obliga la ley. La ley agraria, en su artículo, por ejemplo, 164, tiene la suplencia de la queja deficiente, por ejemplo, entre otros principios protectores de los magistrados y de las propias entidades que integramos el sector agrario. Por tanto, si el bien ya es privado, la protección va a ser menor. ¿Por qué? Porque el interés ya no es colectivo, el interés es individualizado. Y por ser individualizado, pues ahora sí que depende de cada sujeto el uso o el beneficio que le dé a ese bien, ¿sí? Ahora bien, trataremos la parte de las garantías registrales civiles en materia agraria. Si podemos cambiar la lámina, por favor. ¿Son tan amables? Perfecto. La garantía registral y el adquirente de buena fe en el enfoque en el registro nacional nos plantea un problema jurídico. ¿Puede operar en materia agraria? Sería la pregunta básica. La garantía registral en términos... aquí se nos fue el bullet, disculpen ustedes. ¿Puede operar en materia agraria la garantía registral en términos civiles? La protección del adquirente de buena fe también pueden operar. La tesis institucional, como ya se los venía diciendo, es que la supletoriedad civil es restrictiva y subordinada al régimen constitucional de propiedad social. Es decir, no lo podemos aplicar. La garantía registral en derecho civil, en el régimen civil, como lo vemos, es una fe pública registral, tiene el principio de legitimación, la presunción de exactitud y la protección del tercero registral. En la jurisprudencia civil se ha dicho por la Suprema Corte que el tercero registral de buena fe merece protección cuando confía legítimamente en el registro público de la propiedad. Y por ende el adquirente de buena fe en el derecho civil tiene la confianza en el registro, el desconocimiento de vicios y la consolidación del derecho adquirido. La Corte ha interpretado que se reconoce la protección reforzada al tercero registral de buena fe en materia inmobiliaria urbana. Ahora vamos a la inaplicabilidad, como le llamamos nosotros, de la plena garantía registral civil en materia agraria, ¿sí? Los criterios jurisprudenciales en materia agraria, tanto a nivel de los tribunales judiciales agrarios como a nivel federal por interpretaciones de los tribunales colegiados de circuito y la propia Suprema Corte, han señalado que la inscripción en el RAN no sana nulidades absolutas. Eso es primordial. O sea, inscrito en el RAN, aún así puede haber una nulidad absoluta. ¿Por qué? Por el 59 de la ley agraria, por ejemplo, o por el 47 de la ley agraria. Nulidad absoluta que tira mi dominio pleno y no hace invalidable lo que sí lo haría en derecho civil, una nulidad relativa. A esta se convierte en absoluta por mandato legal. En segundo lugar, los actos contrarios a la ley agraria son ineficaces aun cuando estén inscritos. ¿Por qué? Porque cualquier acto que se inscribe en materia agraria en el registro agrario nacional, aunque estén inscritos, no van a surtir efectos a terceros porque tienen un principio de ineficacia cuando contravienen la ley agraria, principalmente en los artículos que le mencioné, además del 56 de la ley agraria que determina el proceso de certificación o la división de las 4 grandes áreas que tienen los núcleos agrarios. Si va contrario a estos principios, aunque esté inscrito, violenta la ley agraria y por tanto esa inscripción ya pierde la garantía registral en materia agraria. ¿Sí? Y un tercer y muy importante criterio es que la jurisprudencia agraria ha reiterado, que la Asamblea Ejidal es el órgano supremo. Sus vicios pueden invalidar actos registrados. Es decir, la falta de quórum, la falta de la primera o segunda convocatoria, aunque yo las haya inscrito en el registro nacional, pueden ser anulables. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no cubrieron con el requisito legal de cumplir con lo que me impone la ley, el reglamento de la ley agraria en materia de reglamento de la propiedad rural y el propio reglamento interno del registro agrario nacional. Por tanto, se pierde ahí la garantía registral en materia agraria. Posición técnica del RAN. Esta posición técnica la hemos sostenido no solamente yo, sino ha sido criterios sostenidos en varias administraciones. El registro garantiza publicidad y control formal y no blindaje absoluto frente a ilegalidades sustantivas. O sea, hay que tener muy presente esto. Una ilegalidad sustantiva son todas las que ya les mencioné y no las podemos sostener. Siempre que se nos reclame, y siempre somos parte en este tipo de juicios de nulidad, aunque no tengamos nosotros que ver con el acto jurídico, a lo mejor la nulidad versa sobre un acto de asamblea y versa sobre un acto de la Procuraduría Agraria, pero al final, en la conclusión del acto de su inscripción en el registro agrario nacional, somos demandados y no podemos ir en contra de los principios de la ley agraria, ¿no? Entonces, creo yo que con esto podríamos llegar a varias conclusiones que hacemos de manera institucional.
El derecho agrario es constitucionalmente autónomo. Eso es algo ya probado. Se cuestionaba mucho, y no me va a dejar mentir Leonel, en la cátedra si el derecho agrario era autónomo. Y cumple con todos los principios de autonomía de una rama jurídica del derecho. O sea, tiene esa autonomía que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con su propia ley reglamentaria del 27 constitucional y sus reglamentos que la regulan. La supletoriedad que existe en el artículo 2 de la Ley Agraria, que es en materia civil, es excepcional y condicionada. Así también se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es absoluta y abierta. ¿Por qué? Porque los criterios civilistas han llevado sobre todo a los tribunales agrarios a tomar determinaciones que van contrario al espíritu de la ley agraria y contrario al espíritu social del procedimiento legal agrario, llevando como consecuencia privaciones ilegales de superficies, beneficios a entes privados sin que se tome en cuenta la suplencia de la queja deficiente o el 189 de la ley agraria que nos habla de la verdad sabida o el 187 de las pruebas para mejor proveer, que son principios torales del procedimiento agrario. Bajo esta digamos, supletoriedad en materia civil, sí podemos aplicarla en las pruebas, por ejemplo, ¿no? La ley agraria no regula ningún tipo de prueba. Nos sujetamos al Código Federal de Procedimientos Civiles, pero obviamente en lo que no contraviene al espíritu de la ley agraria y a la jurisprudencia que se ha dictado al respecto. Bien, no existe garantía registral absoluta hay que decirlo. Si hay una garantía registral relativa en materia agraria en la propiedad social. O sea, ¿por qué? Por los argumentos que hace un momento les explicaba, argumentos que hemos analizado ya de manera importante dentro del Registro Agrario Nacional. Y bien, la inscripción en el RAN, como ya lo señalamos, no convalida nulidades agrarias. Esto es básico. La nulidad en materia agraria es un tema también a discusión dentro del foro, de tanto el académico como el jurisdiccional. ¿Hay un término para la nulidad agraria? ¿Existe un término legal que establezca que yo puedo promover una nulidad o no lo hay? El artículo 61 de la Ley Agraria señala un término que es relativo, pero hay nulidades que pueden reclamarse en cualquier momento, porque la teoría de las nulidades nos dice que una nulidad puede ser reclamada en cualquier momento. Entonces, esta no definitividad hace que no sea convalidado el acto jurídico aunque esté inscrito en el RAN. Y es un tema de discusión en los plenos de los tribunales agrarios e incluso criterios encontrados de los propios magistrados de los tribunales unitarios agrarios. Pero estos son temas que tienen que ya abordarse en una reforma integral a la parte adjetiva de la ley agraria. ¿Sí? El adquirente de buena fe no tiene protección limitada en régimen social, ya lo señalamos. El dominio pleno transforma el régimen jurídico aplicable, ya lo señalamos por qué, lo convierte en un régimen social, en un régimen privado, y toda la garantía registral es absoluta y la buena fe también va a ser absoluta. ¿Por qué? Porque es una propiedad individualizada y no involucra el interés colectivo. La seguridad jurídica agraria se construye desde la legalidad asamblearia, se respeta siempre la voluntad de la asamblea, el control formal registral, es decir, el Registro Agrario Nacional lleva el control de esos actos que se deben de registrar ante nuestros entes registradores, nuestros registradores estatales e incluso los de oficinas centrales, y la tutela jurisdiccional agraria siempre va a estar ahí presente. ¿Para qué? Para garantizar que los actos jurídicos en la materia se den conforme la ley agraria lo establece. Es decir, a manera de una conclusión, podemos decir que el Registro Agrario Nacional no sustituye la legalidad agraria, la documenta y la preserva. La seguridad jurídica del campo mexicano no descansa en la apariencia registral, sino en la constitucionalidad del acto agrario. O sea, con esto creo que podemos concluir cuál es el papel del Registro Agrario Nacional en el ramaje de la propiedad social y sobre todo en lo que estamos nosotros enfocados siempre como abogados en la legalidad, ¿no? En este principio que a todos nos tiene que ser como fundamental, ¿no? 14 y 16 constitucional. Creo que todos nuestros maestros nos decían, observa el 14 y 16 constitucional, si el acto es no sabemos de memoria, y esa legalidad, esos dos principios no podemos contravenirlos en la materia agraria. En sí, con esto yo quisiera dar por concluida la disertación. Espero que haya sido de su interés, que despierte sobre todo la inquietud en llevar a cabo más actos como este,
celebramos desde el sector a la Barra Mexicana de Abogados que tengan esta apertura de invitarnos a llevar a cabo estas conversaciones con ustedes y que esto se pueda permear y quien esté a cargo de una cátedra pues buscar su cátedra de materia agraria. Leonel es un gran ejemplo de conservar la cátedra en la Facultad de Derecho, en el Seminario de Derecho Agrario, en muchas facultades, incluso privadas, públicas incluso también, se ha perdido ya la especialidad de materia agraria. Y eso ha generado, pues, como les decía, una brecha tanto generacional como una brecha de cuadros preparados y que tengan el conocimiento, preciso de estas materias y tengamos que recurrir a asesores que a veces no son los mejores o que sienten que lo pueden ser porque son pues, civilistas y cualquier civilista dice pues es que el civil es igual a lo agrario, ¿no? Se consume con la misma cuchara, pero la sopa es diferente, ¿no? La sopa es de diferente sabor. Eso hay que tener mucho cuidado. Siempre acérquense a un especialista en materia agraria, consulten a la Procuraduría, acérquense a las autoridades. De verdad, nosotros estamos en esa apertura. El director en jefe siempre me ha dicho, cuando sean proyectos productivos, cuando no haya actos que violenten la ley agraria, actos de corrupción, hay que atenderlos. ¿Por qué? Porque eso es un beneficio no solamente para la institución, sino para el país. Son proyectos que pueden generar muchos empleos. Tenemos muchas oportunidades de crecer en el campo mexicano, no solamente por la vía de la agricultura. Se dan cuenta, no hablé casi del tema del agro, porque realmente el tema del agro queda superado en lo que les estoy exponiendo ahorita. Estamos hablando de proyectos productivos que trascienden de lo agro. Se van más allá a la cuestión inmobiliaria, a la cuestión ecoturística, a la cuestión de desarrollos de vivienda y urbanos, ¿no? Debe estar siempre casado, y voy a insistir en esta parte, la parte pública con la privada y sobre todo la parte de respetar al que está en medio de lo público y lo privado, que es el sujeto agrario. Muchas gracias, muy amables.